Vamos a ver a continuación el laboratorio. Vamos a hacer el uso de Hadoop en HD Insight para crear trabajos de heap y poder ejecutar consultas a heap. Vamos a utilizar unas opciones de configuración básica haciendo uso de una plantilla que ya trae el portal de Azure, donde nos va a permitir hacer una configuración rápida y tener nuestro clúster habilitado. Una vez ingresamos los datos de configuración, la habilitación del clúster dura aproximadamente entre 15 y 20 minutos. Entonces vamos a ver el ingreso de la captura de información. Esperan a que se procese la creación del clúster y por último vamos a realizar una consulta de heap sobre una información que vamos a tener almacenada. Para crear un clúster de Hadoop en Azure lo que requerimos es una cuenta a una suscripción. Para acceder ingresamos al URL azure.microsoft.com, damos clic en la opción de portal e ingresamos nuestras credenciales de acceso. Para acceder al panel principal con todos los recursos que tenemos disponibles o habilitados en Azure. Damos clic en la opción Nuevo. A continuación clic en la opción Datos y Análisis y posterior en la opción HD Insight. Ingresamos un nombre para el clúster. Este nombre se convierte en la URL a partir del cual vamos a poder interactuar o acceder a nuestro clúster vía HTTPS. A continuación nos indica que elijamos la suscripción. En este caso pues tengo solo una suscripción en este momento activa con esta cuenta de usuario. Seleccionamos el tipo de clúster. Recuerden que podemos habilitar clúster Linux o Windows y los tipos de clúster que podemos habilitar son de Hadoop, Storm, Spark, Ibex y RServer, que como lo mencionamos también en la parte teórica, el RServer nos va a permitir habilitarlo siempre y cuando elijamos la versión 3.4 de HD Insight y en ese caso sería bajo el modelo de Premium. Vamos a elegir en este caso simplemente un tipo de clúster Hadoop sobre Linux y voy a elegir la versión 3.4. Podría elegir la estándar o Premium, pero en este caso la vamos a elegir de tipo Premium. Seleccionar. Ingresamos las credenciales de acceso. Las credenciales van a ser de dos. La primera es la que nos va a permitir acceder al clúster a través de Ambari y la segunda es el usuario y contraseña para accederlo a través de SSH. Entonces definimos un usuario que por defecto es admin, ingresamos una contraseña que cumpla con el estándar, son mínimo 10 caracteres de longitud y al menos un dígito, un carácter no alfanumérico, una letra mayúscula y una letra minúscula. El nombre que definamos para la cuenta SSH no puede ser el mismo nombre que definimos para el administrador pues del clúster, debe ser un nombre diferente. Y definimos el tipo de autenticación, ya sea a través de contraseña o de clave pública. En este caso vamos a elegir de contraseña. La contraseña por SSH debe cumplir el mismo nivel de seguridad que el anterior. Clic en seleccionar y vamos a elegir el origen de datos. Recuerden que el origen de datos por defecto en HD Insight
es una cuenta de Blob Storage, la cual debe residir en la misma ubicación en la que vamos a crear el clúster. En este caso la ubicación está en el este de Estados Unidos. Vamos a determinar si queremos una cuenta de almacenamiento nueva o una existente. Vamos en este caso a definir una cuenta nueva. Y vamos a definir el nombre del contenedor. Entonces la cuenta de almacenamiento de Azure puede tener n contenedores, como si fueran carpetas en las cuales vamos a almacenar la información. Entonces definimos el nombre del contenedor en el que vamos a llevar toda la información que el clúster de Hadoop va a almacenar o con la que va a interactuar. Seleccionar. Vamos a definir a continuación el nivel de precios. Este nivel de precios es muy importante que lo revisen para determinar cuántos nodos van a requerir. Recuerden que dependiendo del tipo de clúster va a ser el número de nodos de trabajo y número de nodos de encabezado que va a habilitar Azure. En este caso, como definimos un clúster de Hadoop, voy a definir que solo requerimos 2 nodos. Entonces se habilitan 2 nodos de trabajador, 2 nodos de encabezado, y en este caso lo tenemos definido con el valor por defecto, que es un nodo de tipo D3B2. Lo que ocurre en Hadoop por debajo, pues los nodos son básicamente máquinas virtuales que, dependiendo del tamaño que elijamos, pues cada vez que se escale a un nuevo nodo va a tener el tamaño definido. Entonces, en el caso de los nodos de trabajo vamos a definir un tamaño. Por ejemplo, yo aquí tengo el de 3B4, pero al dar clic en la opción todos, pues vamos a ver nodos de tipo mucho más básicos. Aquí van a ver todos los tamaños disponibles, incluso el más grande va a ser de 16 núcleos y 112 GB en RAM. Voy a elegir el más pequeño, una 3, y para los nodos de encabezado voy también a modificarlo. Por ejemplo, voy a elegir un A4, por ejemplo. Entonces lo que hace la consola de Azure es calcularnos cuánto va a ser el costo aproximado de ese clúster a nivel de hora, en este caso en pesos mexicanos. Clic en seleccionar y a continuación vamos a definir el grupo de recursos. El grupo de recursos es un nombre que nosotros establecemos para agrupar tanto el clúster como la cuenta de almacenamiento donde los datos residen. Si en algún momento requerimos eliminar por completo el clúster y la cuenta de almacenamiento, lo que vamos a eliminar es el grupo de recursos. Pero si al contrario lo que nos interesa es eliminar únicamente el clúster y que la cuenta de almacenamiento persista para en un futuro continuar procesando o para consultarla, lo único que eliminamos es el clúster, no el grupo. Hay otra configuración que vamos a poder definir. Por ejemplo, establecer una red virtual en la cual queremos enlazar nuestro clúster. En Azure, una red virtual nos va a permitir que los diferentes recursos que tengamos, por ejemplo, una máquina de SQL Server, un sitio web, etcétera, puedan unirse en una misma red para compartir información, etcétera. Entonces aquí podríamos determinar si queremos enlazar nuestro clúster a una tienda, a una red virtual existente,
y algunas otras opciones, por ejemplo las tiendas de metadatos, que nos va a permitir definir, por ejemplo, una base de datos SQL Azure en la cual queremos hacer el almacenamiento de información. Hay otros adicionales que podemos vincular, por ejemplo, si tenemos más fuentes de almacenamiento de Azure, aquí podríamos asociarlas para que el clúster también almacene información en ellas. Es importante que seleccionen la opción de anclar al panel para que después de que el clúster ha sido creado tengan en el panel principal el acceso directo a él. Entonces cuando termine de hacerse la implementación, aquí les va a aparecer ya el icono de Hadoop en el que pueden tener un acceso directo al panel y a sus propiedades. La creación del clúster, como lo mencioné, es de aproximadamente unos de 15 a 20 minutos, entonces pues simplemente es que esperen a que se habilite para continuar con el siguiente paso, que es poder realizar consultas al clúster a través de HIP y poder ingresar ya sea por SSH o Ambari.